Hegel. Solo con decir su nombre, a mucha gente ya le entra un escalofrío. Parece un filósofo, bueno, casi imposible de entender, ¿verdad? Un sistema gigantesco, impenetrable. Pero, ¿y si la clave para todo su universo estuviera en un solo libro? Y lo más curioso de todo es que ese libro no nació para ser un gran monumento a la filosofía, sino algo mucho más humilde, un simple manual para estudiantes. Hoy vamos a desentrañar la historia, que es de verdad sorprendente, de la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas. Pues aquí está, la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas, y su ambición, desde luego, es para quitar el hipo, exponer el sistema filosófico hegeliano al completo en un único volumen, desde la lógica pura, pasando por la naturaleza, hasta el espíritu. O sea, un intento de capturar la totalidad del pensamiento en las páginas de un manual. Pero, como vamos a ver, su historia es tan enrevesada como su propio contenido. Para entender bien la enciclopedia, lo primero es situarla, porque no es una obra que surja de la nada. Hegel solo publicó 4 grandes libros en vida, y cada uno es una pieza de un engranaje inmenso. Y la enciclopedia es, por así decirlo, la pieza que las conecta todas. A ver, si miramos la tabla, se entiende genial. Cada obra tiene su papel. La fenomenología es la puerta de entrada, el empiece aquí. La ciencia de la lógica, eso es el motor, el corazón metafísico de todo el asunto. Luego, la filosofía del derecho es la aplicación práctica en el mundo político y social. Y entonces, ¿qué es la enciclopedia? Pues es el plano de todo el edificio. La única obra donde Hegel presenta el sistema de principio a fin, aunque sea, claro, de forma abreviada. Y aquí viene lo fascinante. El origen de este libro tan monumental no fue un arrebato de inspiración en una torre de marfil, no. Nació de un problema muy práctico que Hegel tenía como profesor universitario. Sigamos un poco su vida. En Jena ya le daba vueltas a la idea de un compendio. Después, en Nuremberg, se encierra a escribir su obra más difícil, La Lógica, mientras daba clases en un instituto, lejos de la universidad. Pero es en 1817, cuando vuelve a la universidad en Heidelberg, que la cosa se vuelve urgente. Necesitaba, y esto es literal, dotar a sus alumnos de un manual que les sirviera de hilo conductor de las clases. Esta carta que le escribe a su amigo Schelling nos da una pista clave. Hegel no quería que su sistema fuera una paja mental. No, él buscaba intervenir en la vida de los humanos. Quería que la filosofía, la ciencia, conectara con la educación, con el mundo real. Y este manual era exactamente eso, el puente que necesitaba. La ironía es maravillosa. Una de las obras más complejas de la historia de la filosofía nació en realidad como una herramienta para enseñar. Era como la partitura que los estudiantes necesitaban en el atril para poder seguir la sinfonía que Hegel dirigía en sus clases, un origen sorprendentemente humilde para un proyecto tan bestial. Y ahora vamos al momento clave de esta historia, la primera edición, la de 1817. Porque esto no fue solo publicar un libro, fue un antes y un después en la historia del pensamiento. 1817. Hay que pararse en esta fecha. Por primera vez en la historia, el sistema hegeliano al completo, de la A a la Z, aparece publicado en una sola obra. Aunque fuera un resumen, el esqueleto entero de su pensamiento estaba ahí. Un hito, vamos. Y esa primera versión era especial. Según su primer biógrafo, tenía el aliento creador de la primera producción. Tenía una frescura, una potencia que parece que luego se fue perdiendo. Era el sistema hegeliano en estado puro, directo y contundente. Pero la historia, claro, no acaba en Heidelberg. Ahora nos vamos a Berlín, a la época de mayor fama de Hegel, y vamos a ver cómo ese manual, tan conciso y práctico, empezó a convertirse en algo muy distinto. Es que el cambio es brutal. La edición original de Heidelberg era un manual manejable. Las ediciones que hace en Berlín en 1827 y 1830 crecieron una barbaridad. Se llenaron de detalles, se volvieron más complejas y fueron perdiendo esa función de manual para convertirse en una cosa rara, un híbrido entre compendio y tratado filosófico. Es que casi duplicó su tamaño. Y este crecimiento no es solo de páginas, refleja que el propósito del libro estaba cambiando. El hilo conductor para estudiantes se estaba transformando en la exposición casi definitiva de todo su sistema. Y con esto llegamos a la parte más peliaguda y, para mí, la más importante de esta historia. El legado de un libro que en realidad nunca dejó de estar en obras. Para entender la enciclopedia que nos ha llegado hoy, hay que hacerse esta pregunta. Hegel muere en 1831 y sus discípulos se hacen con el control de su legado. Y lo que hicieron después, bueno, digamos que cambió la forma en la que se ha entendido a Hegel durante más de un siglo. Introdujeron los famosos Zusätze, que en alemán significa añadidos. ¿Y qué hicieron? Pues cogieron apuntes de clase de los alumnos de diferentes años, de diferentes cursos, y los fusionaron.
Los cosieron como si fueran una sola cosa y los metieron en el libro como apéndices. El problema, claro, es que crearon algo artificial, una versión compacta, pulida, ya temporal, que Hegel nunca escribió así. Y el resultado fue un lío, ¿para qué nos vamos a engañar? Convirtieron un manual dinámico en una especie de Biblia dogmática. Crearon lo que se ha llamado una gran enciclopedia, que en parte es apócrifa, o sea que no es del todo de Hegel, y lo peor de todo es que presentaron como un sistema cerrado y definitivo lo que en realidad siempre fue una obra en construcción. Ocultaron que Hegel estaba todo el rato cambiando, corrigiendo y mejorando sus ideas. Y esta es la idea clave. La enciclopedia nunca fue un producto terminado. Era un taller, un laboratorio de ideas. Hegel no paraba de corregir, de reescribir, en un proceso que solo su muerte pudo parar. El sistema no estaba grabado en piedra, estaba vivo. Esta metáfora que usó uno de los editores de Hegel es simplemente perfecta. Su pensamiento no era un edificio, era un río, siempre fluyendo, siempre en movimiento, nunca quieto. Los Zuzetze intentaron congelar ese río, sacarle una foto fija, cuando la verdad estaba precisamente en el movimiento. Y esto nos deja con una pregunta final que da que pensar. Si el que quizá fue el último gran intento de la filosofía por crear un sistema que lo explicara absolutamente todo, fue en realidad una obra inacabada, un proyecto en constante evolución, ¿qué nos dice eso sobre nuestra propia búsqueda de la verdad? Quizá el conocimiento no sea un destino al que llegar, sino más bien un río en el que nunca dejamos de navegar.